Bienvenidos a otra sesión de Mi Crowd. Hoy estamos con el genial Daniel Lacalle para hablar pues más acerca de cómo el capitalismo realmente es un gran amigo y aliado de las mujeres y cómo también una mujer intentando salir de la pobreza en América Latina puede llegar a ser incluso hasta más rentable que la Bolsa de Valores de Nueva York. Gracias, Daniel, por haber aceptado esta entrevista y quisiera preguntar por empezar, mejor dicho, por preguntarte acerca de una de las famosas ideas y conclusiones del austriaco Ludwig von Mises, quien argumentó que una sociedad que elige entre el capitalismo y el socialismo realmente no está eligiendo entre dos sistemas sociales, sino que está eligiendo entre la cooperación social o la desintegración de la sociedad, respectivamente. ¿Por qué? Pues Mises explicó que, como vimos ya a través de la historia, el mercado no es un lugar ni es una entidad, sino que el mercado es simplemente un proceso que está formado por las acciones y las interacciones de personas que cooperan entre sí dentro de un sistema de división de trabajo. Pero ¿por qué hay una tendencia en Iberoamérica a entenderlo a la inversa, Daniel? Es muy interesante. Fundamentalmente, en Latinoamérica, las importantes desigualdades, las dificultades que han tenido algunas economías y sobre todo el hecho de que el paso a la democracia en muchos países ha sido eh, lento, a veces fallido, ha generado esta percepción de que el capitalismo es algo muy malo y que el socialismo es algo estupendo. Y viene de algo que es curioso, ¿no? Al capitalismo siempre se le juzga por sus peores resultados y al socialismo por sus mejores intenciones. Siempre que se comprueba la evidencia en Nicaragua, en Cuba, en Venezuela, en Argentina, del fracaso absoluto del socialismo, entonces los intelectuales lo que dicen es que no era verdadero socialismo y al capitalismo se le juzga por los fallos que tiene, que por supuesto, como un sistema que no funciona como dogma, tiene, ¿no? Pero la evidencia nos muestra tres cosas. La primera es que si hay algo que destruye la capacidad de las mujeres de salir adelante, de conseguir por sus propios méritos avanzar, desarrollar, llevar a cabo un proyecto de negocio y dar más calidad de vida a su familia y a sus seres queridos, es el capitalismo. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Como tú bien has dicho, recitando a Mises, el mercado no es un sistema, el mercado somos todos. Entonces, cuando tú, como gobernante socialista, lo que haces es intervenir el mercado y lo que quieres es controlarlo, en realidad lo que estás haciendo es decidir de antemano ganadores y perdedores. Y por lo tanto, pasas de un sistema, el capitalista, en el que los distintos agentes que interactúan en ese mercado, unos pueden ganar, otros pueden perder, pero en general todos están buscando dos cosas. Una, el bien común. ¿Por qué? Porque si no, no tienes un negocio sostenible. Si tú no estás dando un bien y un servicio que tiene un valor añadido y que está generalmente aceptado por la sociedad, entonces no tienes ni un negocio ni sostenible. Segunda cosa que busca, la interactuación entre todos los agentes económicos, porque todos nos vamos beneficiando de la prosperidad. ¿Vale? El socialismo no busca la prosperidad, el socialismo busca el control. Y por lo tanto, todos los fallos del socialismo vienen de ignorar la realidad de la misma esencia del ser humano, de lo que es la capacidad de cada uno de producir bienes y servicios y de generar mayor riqueza, y además cambia lo que es un sistema de mérito, como es el capitalismo, en el que todos se benefician del hecho de que la innovación, el crecimiento, etcétera, vaya generando mayor prosperidad, por el beneficio por
afinidad política. Es decir, que lo que hace es destruir el mérito y lo cambia por el acceso al poder político. ¿Qué es lo que ocurre? En Latinoamérica, en muchos países, muchas veces los ciudadanos critican el capitalismo porque lo que han vivido fundamentalmente en varias ocasiones no ha sido un sistema capitalista de libre mercado, sino que lo que han vivido ha sido un sistema clientelar de dirigismo mercantilista, que se dice, suena más difícil de explicar, pero en realidad es la verdad. ¿Qué es dirigismo mercantilista? Un sistema en el que, no muy diferente al socialismo, el poder político conforma el poder económico y el poder económico en realidad no deja de ser un adláter de ese poder político. Por lo tanto, los beneficios del libre mercado y del capitalismo, que en realidad cualquier ciudadana del mundo entiende perfectamente, se desvirtúan por el dirigismo cuando el poder político, pongamos por ejemplo en México o muy evidente por ejemplo en Argentina, el poder político no solamente dicta por dónde se tiene que mover el poder económico, sino que además elige quiénes y cómo tienen que conformar ese poder económico. Claro, eso en realidad no es capitalismo de libre mercado y por lo tanto, como no funciona, los ciudadanos perciben que el capitalismo es malo. Claro, ¿cómo no vas a percibir que el capitalismo es malo si vives en México y has visto la corrupción en Pemex, la corrupción en las empresas públicas, la falta de oportunidades para los ciudadanos a través de su mérito? Porque no has vivido un sistema capitalista de libre mercado. Por eso es tan importante establecer qué es lo que facilita que haya un sistema capitalista de libre mercado en el que no caigas en el clientelismo. El más fácil es tener instituciones independientes, el más fácil, el más complicado, instituciones independientes y libres del poder político. La judicatura, los reguladores independientes, etc. Y eso es lo que permite que haya una estructura que facilite, vía la regulación, que los agentes económicos todos funcionen en base a la prosperidad y no estén buscando el acceso al poder político para facilitar una posición rentista, que eso no tiene absolutamente nada que ver. Entonces, la verdad es que yo sería más optimista en cualquier caso. En Latinoamérica, cuando uno viaja, y lo has visto en muchos países, los beneficios de la apertura, del libre mercado, del comercio, etcétera, los entiende absolutamente todo el mundo. Lo que es verdad es que hay una lucha en el debate político entre los que quieren establecer una dictadura socialista o un marxismo cultural al estilo venezolano, cubano, etcétera, y los que desde el poder político no quieren o no llevan a cabo las reformas que harían que la sociedad prosperase más rápidamente. Entonces, yo creo que eso poco a poco va mejorando a medida que la calidad democrática y de las instituciones se va fortaleciendo. Daniel, entre tu maravillosa respuesta hay una cosa que quiero resaltar, y es que como tenemos ejemplos tan nefastos de un socialismo que ha acabado con esa cooperación y ha devuelto a las sociedades como la venezolana, la cubana, la nicaragüense, incluso la argentina, a un estado de preprogreso, ¿no? Una Argentina que ahora está en una miseria mayor que la anterior a la de Alberdi, incluso con nuevas tecnologías, pero recientemente se ha decretado que el salario mínimo en Argentina es incluso inferior al de Haití en valor real de lo que es el dinero. Tenemos obviamente el ejemplo venezolano, que ha sido casi que el holocausto del siglo XXI, y tenemos Cuba. Entonces, como tenemos esos ejemplos extremos de un socialismo radical, incluso genocida y ladrón, entonces las personas piensan que países como Guatemala, Perú, México tienen un capitalismo y un libre mercado absoluto, ¿no? Claro.
Claro, estás comparando lo peor de lo peor del socialismo, entonces crees que todo lo que esté menos leve hacia la derecha, digamos así, es un libre mercado absoluto. Y no es así, sino que son grados de un estatismo o un mercantilismo clientelar que como subproducto ha devengado en economías informales de hasta el Claro. 70 o el 80%, es decir, grandes masas poblacionales que no son parte ni de los privilegios socialistas de un gobierno interventor, pero que tampoco son parte de esas clases clientelares oligárquicas que tienen el mercado cooptado y que entonces su única manera de sobrevivir es a través de la informalidad. ¿Cómo podemos hacer para que las personas comprendan que se trata de, digamos, una escala medidora entre un socialismo absoluto, o lo que llamaba Vargas Llosa, un socialismo carnívoro, versus un socialismo vegetariano, y que no estamos hablando de países que son capitalistas versus socialistas? Yo creo que la mejor manera es, especialmente en Latinoamérica, en este tipo de discusiones, yo rápidamente acudo a la siguiente pregunta. A usted, como ciudadano, ¿dónde le gustaría emigrar si, para buscar mejores oportunidades, si decidiese irse a otro país? ¿Mm? ¿A Grecia o a Estados Unidos? Y entonces, obviamente, me dicen a Estados Unidos. Sin embargo, Grecia, un sistema absoluta y totalmente intervenido, con un gasto público enorme, con un sector público fagocitador, etcétera, es mucho más parecido a los países que tú comentabas ahora y que ellos llaman capitalismo desbocado, que Estados Unidos, ¿de acuerdo? Entonces, fíjate qué curioso que una de las cosas que a mí me parece interesante en todo este debate es recordarle a la gente que el hecho de que el poder político nombre arbitrariamente y por afinidad política a alguien como gestor de un bien o servicio no significa que eso sea capitalismo. Eso es simplemente intervención absoluta, absoluta, ¿no? Y precisamente lo que muestra que su decisión natural es un sistema de capitalismo y de libre mercado es el hecho de que decidan moverse a la economía no reglada, a la economía sumergida o la economía como lo queramos llamar. O sea, el propio ciudadano, al ver el fracaso del intervencionismo estatal, toma la decisión para preservar la riqueza y para mejorar las condiciones y para preservar el valor de sus ahorros, de salirse precisamente de ese sistema. Por lo tanto, en su propio fuero interno, la persona sabe que el sistema clientelar, estatista, sea, como dices tú, un grado de socialismo más o menos radical o menos radical, es lo que menos le favorece al ciudadano medio, a los más pobres y a los más desfavorecidos. Lo que nos ha demostrado la realidad del intervencionismo radical por parte de los gobiernos en Latinoamérica es que los más perjudicados son los pobres, y los pobres precisamente la única manera que tienen de defenderse de, de ese, de ese estatismo fagocitador de la riqueza y a la vez de esa destrucción del poder adquisitivo de la moneda por parte de los bancos centrales de esos mismos estados, es, uno, no utilizando la moneda local, dos, saliendo de la economía reglada. Fíjate qué interesante. Entonces, lo primero que debemos recordarle a la gente es, tengan ustedes la experiencia propia en todos los países que ustedes conocen, de que a medida que se introduce mayor control estatal de la economía, el ciudadano, para preservar su posición de bienestar, para preservar la riqueza de su familia y para defender el poder adquisitivo de su salario, ¿qué es lo que hace? Salir de ese sistema. Por lo tanto, no busquen como solución a un problema de estatismo mucho mayor estatismo. Creo que cualquier ciudadano puede entender que si yo
llevo un coche que cada vez que me monto en él tengo un accidente, lo que no hago es comprar uno más grande de la misma marca, ¿de acuerdo? Lo que hago es buscar otro que sea mejor, ¿no? Entonces, lo que me parece muy curioso cuando voy a los queridísimos países de Latinoamérica y aquí en Europa es que las mismas personas que reconocen la corrupción como un problema, la intervención constante gubernamental como un problema, las élites extractivas como un problema, digan, entonces es darle todavía más poder a otra élite extractiva. La de que el socialismo no ha funcionado con una persona, pero sí va a funcionar si aparece otro que tenga un aspecto más joven o lo que sea, es una ridiculez. Porque el objetivo final, y esa es la manera de explicarlo, el objetivo del capitalismo es, por su propia naturaleza, que a todos en una mayor cantidad y en otros en otra menor, pero a todos nos vaya mejor, porque sin el progreso no tenemos otra opción. Bien, el objetivo del socialismo no es el progreso, es el control. Y cuanto antes lo entienda la gente, entonces cuando entiendes que el objetivo no es el progreso, sino el control, entonces entiendes el proceso por el cual el socialismo engaña a la población. Le engaña diciendo que puede sumar 2 y 2 y que sumen 22, monetaria o fiscalmente, o las dos cosas. Y después, cuando fracasa de manera absoluta, como no puede ser de otra manera, entonces acude a la represión. Le echa la culpa a los ciudadanos que lo han elegido como poder absoluto y los reprime. Precisamente en ese punto hay dos ejemplos muy claros y con la pandemia se cayó un gran mito porque y yo lo he vivido siempre en Guatemala, donde tenemos desnutrición crónica y está evidenciado que Guatemala muchas veces exagera sus niveles de pobreza para seguir recibiendo ayuda externa y para seguir con ese proteccionismo y mercantilismo versus Cuba, donde obviamente la información está controlada por una dictadura y siempre lanza datos de que toda su población está altamente nutrida, educada y saludable. Entonces la gente te dice, ¿cómo es posible que Cuba con un comunismo tenga una educación y una salud fantásticas versus Guatemala, que es capitalismo extremo, que ya hablamos que tampoco es el caso, y tenga desnutrición crónica y todos estos problemas? Ahora con la pandemia y la exportación de médicos cubanos, quedó evidenciado en varios casos puntuales como el italiano, que toda esa farsa de la salud cubana servía, digamos, para seguir sosteniendo un sistema de esclavitud del siglo XXI con médicos que ni siquiera estaban preparados para atender esa pandemia. Entonces, ¿crees tú que ese tipo de ejemplos de decir, bueno, ok, pero si en Latinoamérica con el comunismo hay gente saludable y educada versus con capitalismo sigue habiendo pobreza, mejor me voy con el comunismo? ¿Crees tú que estos ejemplos reales que al menos en este año se han dado puedan servir para abrir los ojos? Yo creo que sí, yo creo que sí. Yo recuerdo un viaje a Cuba en el que yo mismo venía con la imagen de que se repite constantemente en Europa y que tiene una sanidad maravillosa, ¿no? Y, y recuerdo que llegué y me dijo la persona que llevaba el coche, nos decía, solamente le recomiendo que no se ponga enfermo, ¿m? Porque la sanidad aquí es aparentemente buena, pero solamente para los extranjeros, los ricos y los políticos. Para el resto, nada, ¿no? Y entonces hizo una cosa muy sorprendente, que fue, no pudimos entrar, pero fue pasar por un hospital, ¿no? Y cuando vi el hospital, claro, nosotros en un país, sea Guatemala, sea Colombia, sea México, no somos conscientes de lo que es un hospital público cubano, que es literalmente un erial. Entonces, es muy importante este tipo de ejemplos para desmontar las falacias de la propaganda, porque el socialismo es propaganda. El socialismo nunca utiliza otra argumentación que la propaganda y la represión. Y hay otra evidencia, es otra evidencia. Si en Cuba tuviesen
la mejor sanidad, la mejor educación y estuviese todo el mundo alimentado, no tendrían que poner limitaciones a que la gente se fuese del país, porque estarían, lo que tendrían que tener es una política de evitar la inmigración ante semejante éxito. Pero resulta, o sorpresa, que tienes países en donde el gobierno lo que está haciendo es limitar, es prohibir que la gente se escape del país. ¿Cómo te vas a escapar de un paraíso tan maravilloso? Y por otro lado, si el país es un paraíso y alguien se quiere ir, ¿por qué ibas a prohibírselo o hacérselo imposible? La propia evidencia de que Cuba es un fracaso absoluto es la falta de la inmigración escasísima y la emigración desesperada de los ciudadanos que dejan todas sus posesiones, las pocas que tienen y sus pocos ahorros, y se montan en una balsa para escaparse de aquel país, ¿no? Y precisamente a esa evidencia es a la que muchos todavía quieren renegar, y fue el caso, por ejemplo, de Carolina Cox, una líder comunista chilena, que de hecho fue parte de las protestas en Chile, que se quedó atrapada durante la pandemia en Cuba y empezó a pedir a gritos que por favor la sacaran de ahí, siendo ella comunista, porque no había ni agua ni jabón. Entonces ahí queda, digamos, esa evidencia. Daniel, una de las cosas que también Mises decía es que los socialistas siempre están buscando que buenas personas gobiernen para que el socialismo funcione, pero se les olvida que las buenas personas realmente no están interesadas en controlar la vida de los demás. Las personas en una sociedad libre no se enriquecen explotando a otras o controlándolas como hacen las élites en los países menos libres. No pueden enriquecerse empobreciendo a los demás. Solo se logra proporcionando a otros pues lo que desean y mejorando la vida de esas personas. Los principales beneficiarios, pues así, del dinamismo económico, como tú decías, se vuelven las personas más necesitadas, los pobres. Las sociedades libres son económicamente más igualitarias, por ende, que las sociedades no libres. Y los pobres en esas sociedades más libres gozan de lujos que eran impensables en otras regiones. O sea, si tú eres pobre, te conviene más ser pobre hoy por hoy en un país capitalista que en Venezuela, porque Claro, vas a tener más acceso a más cosas. Pero claro. Iberoamérica no es una región libre, como ya lo hemos hablado. Aquí ha habido muchísima gente que sí se ha enriquecido explotando a otros a través de privilegios monopólicos otorgados por el Estado. Y esa es la raíz de que tantos explotados resientan al capitalismo inexistente, porque no lo hay. ¿Cómo vender la benevolencia del capitalismo y la producción de riqueza como virtudes en una región donde las riquezas y las fortunas se han amalgamado a través de corrupción, de proteccionismos y de mercados que aún son ilegales, como el narcotráfico? Claro, es que es muy importante lo que tú acabas de resaltar, que la corrupción no se genera de manera espontánea. La corrupción viene de la aleatoriedad por parte del poder político que puede elegir quién gana y quién pierde y por lo tanto eso se paga o se cobra por el favor político. En un mercado libre, en una sociedad, la sociedad civil tenga el poder de las instituciones libres e independientes y tengas un sistema capitalista de libre mercado, la posibilidad de corrupción es imposible. ¿Por qué? Porque la sociedad civil es más fuerte y es verdad, y si hay algún caso de corrupción, que los hay, es rápidamente denostado, ¿vale? Al contrario, en un sistema socialista la corrupción es el único sistema, porque es la única manera en la que el sistema socialista, al eliminar el mérito y al eliminar la esencia del ser humano que quiere competir para progresar, para conseguir mejores cosas y tener más oportunidades de dar a sus familiares o a sus seres queridos lo que necesitan, el socialismo, al pervertir eso y supeditarlo al poder político y a la dependencia del poder político, inmediatamente es un sistema corrupto. Es un sistema en el que tienes que estar buscando el favor del político para poder conseguir algo
que en un sistema capitalista, como mínimo, conseguirías por tu trabajo y por la colaboración entre todos, porque también todos los sistemas capitalistas son sistemas sociales, no lo olvidemos, ¿eh? Todos tienen una serie de transferencias sociales. Pero hay una cosa que para mí es clave, ¿no? ¿Usted qué prefiere ser? Lo acabas de decir tú. ¿Usted qué prefiere ser? ¿Pobre en Venezuela o pobre en Estados Unidos? Porque la definición de una persona pobre en Estados Unidos es una persona que gana menos de $50.000 al año. Ojo. Entonces, yo me acuerdo que teniendo una discusión, además muy acalorada, con una exministra ecuatoriana, decía, en Estados Unidos hay 100 millones de pobres. Y le digo, ¿hay 100 millones de pobres? Los pobres en Estados Unidos son más ricos que la media de la clase media en la Unión Europea. Como definición, nos olvidamos de qué significa la definición de pobre. Entonces, para mí lo que es muy importante es, para decírselo a la gente, que lo entienda la gente, es muy sencillo. Es decir, ¿usted para qué prefiere trabajar? ¿Usted prefiere trabajar para un sistema en el que todos los que están a su alrededor ganan si usted gana y pierden si usted pierde, o un sistema en el que todos los que están alrededor tienen como único objetivo quedarse con lo que usted tiene? Es así de sencillo. Porque eso es la diferencia. En un sistema capitalista, tú lo acabas de decir una cosa clave. El socialismo tiene que utilizar la mayor mentira de la historia para vender su demagogia. La idea de que los ricos son más ricos y los pobres son más pobres. Una persona no se puede hacer rica en un sistema capitalista de libre mercado si los pobres no son a la vez más ricos. ¿Por qué? Porque son sus clientes. No tiene ningún sentido para una persona que tiene un negocio y que quiere que ese negocio crezca y tener más empleados y que vaya mejor, etcétera, etcétera, a estropearle la vida a sus clientes. No tiene ningún sentido. La única manera en la que el sistema se perpetúa de manera sostenible es vía el progreso, y el progreso solo puede venir si la persona que se hace rica por su mérito lo hace junto con el resto. En un sistema capitalista puede haber perfectamente alguien cuyo objetivo sea fastidiar durante un tiempo, pero inmediatamente la competencia y el acceso a bienes y servicios de otros proveedores le van a eliminar. Imagínate que yo mañana decido por mi maldad intrínseca, que soy un malvado empresario, hacer tazas que tengan un agujero abajo para que me compres muchas tazas. Mañana aparecen 16 personas que hacen tazas mejores, más bonitas y encima sin agujero en el fondo. Sin embargo, en el sistema, de cómo puede aparecer un monopolio o un sistema oligárquico, solamente con la intervención del Estado. Los monopolios y las oligarquías solamente se generan si el Estado hace dos cosas. Uno, concederle a alguien la gestión monopolística de un servicio, que solamente puede hacerlo eliminando la posibilidad de la competencia, ¿vale? Y dos, negando la mejora de ese bien o servicio para el resto de la población. Es decir, el Estado, los monopolios que tanto molestan en esos debates, que en algunos países existen, solamente existen porque el Estado elimina la posibilidad de competencia. ¿Por qué es un monopolio la petrolera estatal en un país en el que la producción de petróleo se está desplomando, la producción es mala, la calidad es mala, la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente es malo? ¿Cómo puede ocurrir eso si inmediatamente aparecerían 25 empresas y lo harían mejor? Porque el Estado impide la competencia y concede el monopolio. Sin el Estado no existen los monopolios. Entonces, los ciudadanos lo que tienen que entender es que todos los males que le achacan al capitalismo son males, de hecho, del estatismo.
Y que cuando entienden que son males del estatismo, como hemos entendido tú y yo y todos los que hemos salido del lado oscuro, cuando te das cuenta de eso, lo último que debes querer es darle todavía más poder a otros políticos, a los que sean. Daniel, supongamos que después de esta gran explicación las personas pues se quedan convencidas de que obviamente el estatismo es el problema, pero ¿qué pasa con las personas que te dicen, bueno, pero es que a ver, mucho libre mercado también es un desorden? Mira Sí. la crisis de 1929, mira la crisis del 2008, es más, mira la pandemia del coronavirus y cómo esto vino a evidenciar que ese capitalismo global es un absoluto fracaso, como de hecho lo decretó Noam Chomsky mientras Tesla estaba poniendo cohetes en el espacio y había drones entregando pizzas para evitar el contacto humano y había gente que todavía se atrevió a decir que el coronavirus iba a venir a ser el fracaso del capitalismo. O sea, hay personas que a veces cuando logran entender que el estatismo es el problema, aún así le tienen pánico a ese libre mercado absolutamente sin límites, como ellos le llaman, donde creen que entonces vienen las crisis y los crashes de la bolsa, cosa en la que tú eres un experto y has escrito y debatido muchísimo al respecto. Entonces, ¿cómo podemos hacer también para que la gente que se queda con, ok, el estatismo está mal, pero le tengo miedo al libre mercado, comprenda que al final los riesgos son mucho menores? Claro, yo creo que el objetivo es decir, efectivamente, claro que sí, claro que hay fallos en los sistemas, pero fíjate la diferencia. ¿Cuál es la diferencia? En un sistema socialista, los fallos del sistema no se corrigen, se esconden y se reprime a la sociedad para que no los vea. ¿De acuerdo? El ejemplo más evidente es el respeto al medio ambiente. ¿Dónde se respeta al medio ambiente? Donde cuando se produce un accidente es una noticia y, y la empresa y los stakeholders tienen que tomar inmediatamente medidas para solventarlo porque afecta a su reputación corporativa, a su acción, etcétera, 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 etcétera. ¿Dónde no se solucionan los problemas medioambientales? Cuando es el Estado el que controla la empresa, cuando es el Estado el que controla la información y cuando es el Estado el que además decide esconderlo. El ejemplo más evidente para todos los TN es el caso que ocurrió que ha ocurrido en Venezuela, ¿no? Un Claro. absoluto desastre, ¿no? Pero para mí lo importante aquí también es recordarle a la gente lo siguiente. Un sistema capitalista de libre mercado no es un sistema sin regulación. Es un sistema en el que lo que no hay es intervencionismo. No es lo mismo regulación que intervencionismo. Si tú y yo y los que estamos viendo esta conferencia organizamos un mercado, vamos a tener regulación, vamos a organizarnos en base a unas reglas que todos sabemos que son buenas. ¿Para qué? Para el bien común. Regulación, por supuesto que va a haber. El error es pensar, uno, que los problemas que se generen si esa a medida que va interaccionando la sociedad, de esa regulación se solucionan con todavía más regulación o todavía más intervencionismo, perdona, y el otro error es pensar que que si hubiese socialismo no existirían esos problemas. El caso más evidente es el de las crisis, ¿no? Te dicen, no, oiga, es que si hay capitalismo va a haber crisis. Claro, efectivamente, ¿qué es una crisis? Una crisis normalmente es el resultado de un exceso previo que después nos lleva a crecer y nos lleva a mejorar en cualquier caso, como ha sido el caso, les recomiendo a todos el libro de Norbert, Progreso y Factfulness. Pero, pero, ¿de dónde se han sacado esas personas que en socialismo no hay crisis? Si el socialismo es la crisis perpetua. Claro, es que es verdad que en un sistema capitalista de libre mercado puede haber un periodo de recesión, pero pensar que en socialismo no lo hay, cuando la evidencia es que en socialismo vives en perpetua recesión y crisis, es como mínimo sorprendente. El tema del coronavirus para mí ha sido clave. Si hay algo que demuestra el fracaso del estatismo, ha sido
la crisis del coronavirus. Unos estados, unos gobiernos que deciden conscientemente ignorar los riesgos de la pandemia que ya viene de Asia, que deciden además vía propaganda eliminar la posibilidad de que eso vaya a ser un riesgo en el país en donde gobiernan, y después, cuando llega, no solamente fracasan en la gestión de la sanidad, que se supone que es su competencia estrella y en la que están mejor preparados, en algunos casos, en la inmensa mayoría, monopolios estatales, sino que además lo que llevan a cabo es la destrucción de la economía vía el cierre forzoso. El ejemplo es Argentina. Y la muestra de que el socialismo y que el intervencionismo estatal es un fracaso tan absoluto ha sido precisamente que si en esta pandemia, ahora mismo, mientras estamos hablando, no tenemos escasez de luz, alimentos y banda ancha y agua, etcétera, es precisamente porque las empresas se han adaptado rápidamente. Los que han sido malos en la prevención, peores en la gestión y todavía peores en las consecuencias, en las medidas tomadas una vez la pandemia ya estaba en marcha, han sido los estados. Esta crisis demuestra el fracaso absoluto del estatismo. Y de hecho, si miras las economías que peor desempeño van a tener en el año 2020 y le sumas las que peor han gestionado la pandemia, ¿qué sorpresa nos encontramos? No es una sorpresa que las economías menos libres y las economías más intervenidas han sido las que peor han gestionado tanto la pandemia como la economía. Daniel, precisamente esto me recuerda a cómo Chernobyl y mentir sobre Chernobyl y ocultar la verdad, que es lo que siempre pasa en los sistemas socialistas, tuvo un lugar crucial reconocido por Gorbachev incluso para la caída del muro de Berlín. Y ojalá que el coronavirus también contribuya a la caída de la dictadura comunista china y se abran los ojos ante todo lo que tú estás diciendo y cómo realmente ha sido el mercado el que nos ha mantenido a flote incluso en esta crisis mundial. Quiero agradecerte muchísimo por tus excelentes explicaciones y me gustaría que antes de despedirnos le comentaras un poco a la audiencia dónde te pueden encontrar en las redes sociales, en internet, de tus publicaciones y seguirte el paso en toda la gran labor que haces, no solo para España, sino lecciones para toda Iberoamérica. Muchísimas gracias. Quisiera también decir que es una iniciativa absolutamente maravillosa la que estáis llevando a cabo y crucial para el desarrollo de Latinoamérica. Me podéis seguir en Twitter, @delacalle. Me podéis seguir en mi página web www.delacalle.com y en mi página, en mi canal de YouTube, donde pongo mis vídeos, mis entrevistas, etcétera. O sea que no es difícil encontrarme, pero en cualquier caso siempre será un gusto estar con todos vosotros y seguir defendiendo la libertad. Muchísimas gracias, Daniel, por haber estado con nosotros y a todos ustedes invitadísimos a que compartan esta entrevista con todos sus familiares, conocidos y seguimos en estas sesiones de Mi Crowd conociendo más de cómo el capitalismo es un gran aliado para la sociedad y cómo una mujer en Latinoamérica puede incluso ser más rentable que la Bolsa de Valores de Nueva York. Muchas gracias, Daniel. Hasta la próxima. Muchas gracias. Un abrazo.